Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje revelador a través de toda la historia sagrada contenida en la Biblia. Desde los albores de la creación hasta las visiones proféticas del fin de los tiempos, recorrerás las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento en una travesía que marcará tu espíritu. Te invitamos a explorar los relatos fundacionales, los pactos eternos, las luchas del pueblo elegido, las enseñanzas del Mesías y las promesas celestiales que aguardan al final de los tiempos. Cada etapa de este relato sagrado está impregnada de significado. Cada personaje y acontecimiento revelan una parte del gran diseño divino. Prepárate para una transformación profunda, porque este recorrido no es solo informativo, es vivencial. A medida que avanzas, cada capítulo cobrará vida ante tus ojos y cada palabra resonará en lo más íntimo de tu ser. La promesa es firme y el llamado es ineludible. Sumérgete sin reservas en este relato milenario y permite que la palabra de Dios eterna y viva renueve tu mente, fortalezca tu fe y transforme radicalmente tu existencia. Antes de que el tiempo comenzara su curso, en la vastedad del vacío absoluto solo existía Dios. Él no tiene principio ni fin, no surgió de nada, porque Él es la fuente de todo lo que existe. No fue formado, pues Él es el formador. Es el principio sin origen, el arquitecto de todo cuanto fue, es y será. De pronto, con voz majestuosa y poder insondable, pronunció: hágase la luz, y una explosión de luminosidad atravesó las tinieblas. El universo, hasta entonces mudo y deshabitado, se encendió con un resplandor abrumador. Los cielos se desplegaron como un manto, y la tierra emergió aún sin forma, cubierta de océanos inmensos y paisajes áridos. Dios contempló lo creado, y en el eco del silencio eterno trazó el siguiente acto de su obra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dijo. Con un gesto divino, tomó polvo de la tierra y modeló con sus propias manos un ser viviente, reflejo de su esencia. Le dio aliento, y el hombre abrió los ojos. Fue entonces que Adán nació al mundo, y lo miró con la mirada virgen de quien contempla una creación recién inaugurada. Pero algo faltaba. Dios percibió el vacío en la mirada de Adán, la sombra de la soledad, y con determinación declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía en un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó una nueva vida. Una compañera, una ayuda idónea, alguien de su misma sustancia. Eva fue su nombre. Cuando Adán despertó y la vio, quedó sin palabras. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, exclamó, fascinado, sin apartar la mirada de aquella figura nueva y maravillosa. Eva, por su parte, lo observó con asombro y una chispa de curiosidad. Pero en el Edén, el jardín del deleite, no todo era paz. Desde las sombras, una criatura astuta y taimada se acercaba, la serpiente. Con una sonrisa torcida y un tono engañosamente dulce, se deslizó hasta Eva y le susurró: así que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eva titubeó, pero respondió con sinceridad: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos advirtió que si lo tocamos, moriremos. La serpiente replicó, susurrando como el viento en la espesura: no moriréis. Dios sabe que el día que lo comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal.
Una llama de deseo se encendió en el corazón de Eva. El anhelo por lo prohibido, por aquello que parecía prometer sabiduría y poder, fue más fuerte. Tomó el fruto, lo llevó a sus labios y comió. Luego se lo ofreció a Adán, quien también lo probó sin resistencia. En un instante, la inocencia se desvaneció. Se vieron a sí mismos desnudos, vulnerables, y por primera vez sintieron vergüenza. El jardín cambió, los cielos se oscurecieron, y un trueno cortó el aire como un lamento. Dios se presentó. Su rostro, mezcla de dolor profundo y justa indignación, se hizo visible. ¿Qué has hecho, Adán? Tronó su voz como un martillo en la roca. Adán, tembloroso, respondió señalando a Eva: la mujer que me diste me ofreció del fruto y comí. Eva, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró: la serpiente me engañó y comí. Entonces vino el juicio. La sentencia fue firme, inmediata y desgarradora. Maldita será la tierra por tu culpa. Con esfuerzo y dolor te alimentarás de ella todos los días de tu vida, dijo Dios a Adán. Y a Eva: multiplicaré tus dolores en el parto. Con sufrimiento traerás hijos al mundo. Y a la serpiente la condena fue eterna. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu existencia. La armonía del Edén se quebró. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, obligados a enfrentar un mundo hostil, donde el dolor y el sudor serían parte de cada día. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista. El primer atardecer fuera del Edén tiñó el cielo de rojo, como una herida abierta en la historia de la humanidad. Así comenzó la historia del mundo, una historia de maravillas y caídas, de lucha constante, de redención prometida y de una esperanza que nunca muere. En la vasta llanura al oriente del Edén, Adán y Eva iniciaron una nueva etapa, y en medio de la dureza de su exilio tuvieron 2 hijos. Caín cultivaba la tierra con esfuerzo. Abel cuidaba ovejas con serenidad. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel con fe sincera, Caín por obligación. Dios aceptó a Abel, pero no a Caín. La envidia brotó en el corazón del mayor. ¿Por qué Dios te prefiere?, preguntó Caín. Abel respondió: porque mira el corazón, no solo la ofrenda. Estas palabras encendieron aún más su rabia. Un día, Caín llevó a su hermano al campo y, dominado por los celos, lo mató. La tierra se manchó con la sangre del primer inocente y el crimen quedó grabado en la historia. Dios lo confrontó: ¿dónde está tu hermano? Caín mintió, pero no pudo ocultar su culpa. Como castigo, fue condenado a vagar por el mundo, marcado por su crimen. Desde entonces, su historia es símbolo eterno del peligro de la envidia y el rencor no controlados. La humanidad se había corrompido por completo, llena de violencia y pecado. Dios, viendo la degradación moral, decidió acabar con la vida en la tierra, pero halló en Noé un hombre íntegro. Dios le ordenó construir un arca de madera de ciprés y tomar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Aunque la gente se burlaba de él, Noé obedeció sin dudar. Cuando el arca estuvo lista, Dios envió el diluvio. Durante 40 días y noches las lluvias arrasaron la tierra, y la gente, al ver la verdad, intentó entrar al arca, pero ya era tarde. Cuando las aguas se calmaron, Noé soltó una paloma que regresó con una hoja de olivo. Dios ordenó a Noé y su familia salir del arca y poblar la tierra nuevamente. Noé ofreció un sacrificio y Dios estableció un pacto. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y puso un arco iris como señal de su promesa. Noé y su familia,
Sobre un mundo renovado comenzaron una nueva era, dando origen a nuevas naciones. La humanidad, unida por un solo lenguaje, decidió construir una torre que alcanzara los cielos. Nimrod, su líder, exigía que la torre fuera aún más alta, pero desde el cielo Dios observaba. Dios dijo: son un solo pueblo, y nada les será inalcanzable. Entonces causó que las personas comenzaran a hablar en diferentes idiomas. La confusión se desató y ya no podían entenderse. El caos imperó y la construcción se detuvo. La torre, antes símbolo de ambición, quedó inconclusa. Las personas se agruparon según sus lenguas y se dispersaron por la tierra. Nimrod, impotente, vio cómo su sueño se desmoronaba. Dios observó solemnemente: la humanidad se esparcirá, pero recordará el precio de su soberbia. La torre en ruinas se convirtió en un símbolo del castigo divino. Dios eligió a Abraham para dar origen a un pueblo que sería el Canaán del Mesías. Una noche, Dios le ordenó abandonar su tierra y prometió hacer de él una gran nación, bendiciendo a quienes lo bendijeran y maldiciendo a quienes lo maldijeran. Abraham obedeció con fe, y él, su esposa Sarai, su sobrino Lot y su servidumbre partieron hacia lo desconocido. Bajo las estrellas, Dios le prometió que daría esa tierra a su descendencia. A pesar de las dificultades, Abraham siguió confiando en la promesa. Cuando Sarai no pudo tener hijos, ofreció a su sierva Agar, y de esa unión nació Ismael. Sin embargo, a pesar de la espera, Sarai, ya anciana, dio a luz a Isaac, el cumplimiento de la promesa. Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos. Uno de ellos, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo guió hasta convertirlo en segundo al mando en Egipto. Durante una hambruna, sus hermanos llegaron a Egipto sin saber que José era quien los gobernaba. Al rebelarse, José perdonó a sus hermanos y trasladó a su familia a la región más fértil de Egipto, donde el pueblo de Israel echó raíces. Con el tiempo, los descendientes de Jacob crecieron y se convirtieron en una multitud. Temiendo que se aliara con los enemigos de Egipto, el faraón los sometió a esclavitud, forzándolos a trabajos agotadores. En ese contexto nació Moisés, quien fue salvado de la sentencia de muerte y adoptado por la hija del faraón. Moisés creció en el palacio, pero cuando vio a un egipcio golpear a un hebreo, mató al agresor y huyó al desierto. Dios, al escuchar el clamor del pueblo, se le apareció en una zarza ardiente y lo envió de vuelta a Egipto para liberar a los israelitas. Moisés confrontó al faraón, quien se negó a liberar al pueblo, lo que desató una serie de plagas sobre Egipto. Finalmente, tras la 10ª plaga, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo, luego cambió de opinión y persiguió a los hebreos. Ante el Mar Rojo, Dios partió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran, mientras el ejército egipcio se ahogaba al intentar seguirlos. En el desierto, Dios proveyó agua y maná, y entregó la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, el pueblo, tentado, construyó un becerro de oro. Moisés intercedió por ellos, y después de décadas de peregrinación, llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Moisés, ya anciano, no cruzó, pero encargó a Josué la misión de guiar al pueblo hacia su destino. Con el legado de Moisés ahora sobre sus hombros, Josué se plantó frente al río Jordán,
Las aguas bramaban con fuerza, pero su mirada no titubeó. Prepárense, ordenó con voz firme. En 3 días atravesaremos estas aguas. Los sacerdotes marcharon al frente, portando el arca del pacto. Al rozar el cauce con sus pies, el río se detuvo, formando un sendero seco. «Adelante», clamó Josué. Y el pueblo cruzó, maravillado y lleno de fe. La primera gran prueba se alzó ante ellos. Jericó, con murallas altas y aparentemente inexpugnables. «He entregado esta ciudad en tus manos», le dijo el Señor a Josué. «Rodea sus muros con tus guerreros una vez al día durante 6 días. El 7º día den 7 vueltas y los sacerdotes tocarán las trompetas». La tensión se respiraba en el aire. Día tras día, los israelitas marcharon en silencio, sus pasos reverberando contra las piedras. Desde lo alto, los habitantes de Jericó los observaban con burla y desprecio. El 7º día, tras la 7ª vuelta y el sonido agudo de las trompetas, Josué exclamó: «Griten, el Señor les ha entregado esta ciudad». Los muros se desplomaron con un estruendo estremecedor. Entre vítores, los israelitas tomaron la ciudad, cumpliendo el mandato divino de dejarla completamente devastada. Pero la campaña estaba lejos de concluir. En Gabaón, una alianza de reyes cananeos se levantó contra Israel. Josué, sin dudarlo, condujo a su ejército en una marcha nocturna hacia la batalla. La lucha fue encarnizada. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Josué elevó su voz al cielo: «Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón». El día se alargó milagrosamente. El sol y la luna se detuvieron, prolongando la luz hasta que Israel logró una victoria completa. Nunca antes, anotaron los cronistas, Dios había escuchado tan claramente la voz de un hombre. La guerra continuó, y cada triunfo sembraba temor en el corazón de los pueblos de Canaán. Incluso Hazor, el más poderoso de los reinos del norte, cayó tras una épica confrontación. «Redúzcanla a cenizas», ordenó Josué, asegurando que esa ciudad jamás se levantara de nuevo. Finalmente, tras años de conflicto, la tierra halló reposo. Josué, envejecido pero aún lleno de vigor, convocó al pueblo en Siquem. «Elijan hoy a quien desean servir», proclamó, su voz cargada de convicción. «Pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor». El pueblo, recordando los prodigios y la fidelidad de Dios, respondió al unísono: «Serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Bajo la conducción de Josué, Israel tomó posesión de la tierra prometida, sostenidos por la mano de Dios. Pero cuando Josué falleció, una nueva etapa comenzó. La tierra prometida, ahora conquistada, enfrentaba el desafío de caminar sin su líder. Israel vivía sumido en un vaivén constante de fidelidad y rebeldía espiritual. En aquellos días no había rey en la nación, y cada cual actuaba según su propio juicio. El pueblo, olvidando los mandamientos del Altísimo, se volvió hacia los dioses de los pueblos vecinos. Como respuesta, Dios permitió que naciones extranjeras los dominaran. «Clamemos al Señor», gritaban los israelitas en su aflicción. Con misericordia, Dios enviaba jueces para liberarlos. Pero en medio del desorden y el pecado, el clamor por un monarca se hizo más insistente. «Queremos un rey que nos dirija y pelee nuestras batallas», declararon al profeta Samuel. «Queremos ser como las otras naciones». Así nació el reinado de Saúl. Al inicio, Saúl mostró valor y liderazgo, pero la arrogancia y la desobediencia nublaron pronto su entendimiento.
En una ocasión ofreció un sacrificio que solo Samuel podía presentar. Asombrado insensatamente lo reprendió el profeta: tu reino no perdurará. El Señor ya ha escogido a un hombre conforme a su corazón. Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Al mismo tiempo, un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Para aliviarlo, trajeron a David, cuya música con el arpa calmaba el alma del rey. David se ganó la admiración del pueblo tras su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. ¿Quién es este incircunciso que desafía los ejércitos del Dios viviente? Exclamó. Con una honda y una piedra lo derribó, y luego tomó la espada del enemigo para decapitarlo. Israel celebró la victoria, pero el corazón de Saúl se llenó de celos. Vio en David una amenaza y trató de matarlo en numerosas ocasiones sin éxito. David siempre escapaba. Finalmente, Saúl murió en combate contra los filisteos. Gravemente herido, se arrojó sobre su propia espada. David, hijo de Isaí, será rey, reconocieron entonces las tribus. Una vez coronado, David unificó a Israel y conquistó Jerusalén, estableciéndola como su capital. Fue un monarca valiente y justo, aunque no estuvo libre de errores. En un momento de debilidad vio a Betsabé, esposa de Urías. Tráiganla a mí, ordenó. Tras cometer adulterio, planificó la muerte de Urías. El profeta Natán lo confrontó con valentía. Tú eres ese hombre. David, lleno de remordimiento, confesó: he pecado contra el Señor. A pesar de su caída, Dios reafirmó su promesa. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. David reinó durante 40 años. En su lecho de muerte llamó a su hijo Salomón y le dijo: sé fuerte y compórtate como un hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Salomón, famoso por su sabiduría, comenzó su reinado pidiendo discernimiento. Concede a tu siervo un corazón entendido para gobernar a tu pueblo. Dios no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y gloria. Salomón construyó el majestuoso templo en Jerusalén, un lugar sagrado de adoración, pero en su vejez su corazón se desvió. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, comenzó a seguir a otros dioses. Su lealtad al Señor se debilitó, y las consecuencias de su idolatría marcaron el inicio del colapso del Reino Unido. Salomón, el sabio rey de Israel, murió, y con su partida terminó una era de esplendor. El reino cayó en incertidumbre cuando su hijo Roboam asumió el trono. La carga del reinado sería más de lo que podría soportar. La nación se dividió rápidamente. 10 tribus se separaron, formando el reino del norte, llamado Israel, bajo el mando de Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, formando el reino del sur, con Jerusalén como capital. Pero Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén a adorar, tomó una decisión nefasta. Haré 2 becerros de oro, declaró. Uno estará en Betel y el otro en Dan. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Así el reino del norte cayó en la idolatría. Los profetas alzaron su voz, advirtiendo del juicio venidero, pero fueron ignorados. Todos los 19 reyes del norte siguieron un camino de maldad. Ninguno honró a Dios. El más perverso fue Acab. Durante su reinado la oscuridad cubrió Israel. Su esposa Jezabel promovió el culto a Baal, el dios cananeo de la abundancia. Levanten altares a Baal, ordenó.
El pueblo fue seducido por las promesas de prosperidad y se apartó del Señor. En ese tiempo de apostasía, Dios levantó a Elías, un profeta de convicción ardiente. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no caerá ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra anunció ante un sorprendido Acab. Y así fue. Durante 3 años los cielos permanecieron cerrados. La gran sequía asoló la tierra. La confrontación decisiva llegó en el monte Carmelo. Reúne a todo Israel y a los 450 profetas de Baal desafió Elías. Desde el amanecer hasta el mediodía, los profetas clamaron a su Dios, cortándose y bailando frenéticamente. Cuando llegó el turno de Elías, oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel. Entonces, fuego descendió del cielo, consumiendo por completo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El Señor es Dios, clamó el pueblo postrado en reverencia. Los falsos profetas fueron ejecutados, y Elías oró por lluvia. Las nubes se formaron y una gran tormenta puso fin a la sequía, pero la furia de Jezabel no se hizo esperar. Elías, abrumado, huyó al desierto. Señor, basta ya, quita mi vida, clamó lleno de angustia. Un ángel del Señor lo fortaleció. Levántate y come, el camino por delante es largo. Aún así, Israel no atendió la voz de Dios. La idolatría y la injusticia siguieron reinando sobre la tierra. La indignación divina se manifestó como un juicio implacable. Asiria, un imperio despiadado y expansionista, marchó contra Israel. El Señor ha enviado a Asiria como instrumento de su enojo, proclamó el profeta Isaías. La amenaza de invasión se cernía como una sombra sobre el reino del norte, mientras el terror se propagaba como un incendio incontrolable. Dios nos ha dejado, lamentaban, recordando las advertencias proféticas que no quisieron escuchar. Finalmente, el reino del norte sucumbió. Asiria irrumpió con violencia en sus ciudades. Saquen a todos, hombres, mujeres, niños, gritaban los invasores. Arrasen con todo. Las casas fueron consumidas por el fuego y los lamentos de los prisioneros llenaron el aire. Israel, tú que olvidaste a tu Dios, ahora enfrentas el castigo tantas veces anunciado, murmuró un anciano mientras era atado en cadenas, con lágrimas recorriendo su rostro. Los hijos de Israel fueron llevados al exilio, deshonrados y encadenados, dispersados por las tierras de Asiria. La identidad del reino del norte se desvaneció como polvo en el viento. Aquel reino, una vez bendecido y floreciente, fue desmantelado sin compasión. Y sin embargo, incluso en medio de la tragedia, una esperanza persistía. El Señor no se ha olvidado de su pueblo, susurraban los fieles, aferrándose a la promesa de restauración. Judá, el reino del sur, no aprendió del destino de su hermano del norte. Los reyes y el pueblo desafiaron las advertencias, burlándose de los mensajes divinos. El rey Joacim, con arrogancia, quemó el pergamino de las profecías de Jeremías, pero la palabra de Dios no podía ser extinguida. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, soberano de Babilonia, cercó Jerusalén. La angustia se respiraba en cada rincón. ¿Por qué no escuchamos a Jeremías?, murmuraban algunos. El rey Sedequías, temeroso, buscó consejo en secreto. Si te entregas, vivirás, le advirtió el profeta. Pero el monarca careció del valor para obedecer. Tras 18 meses de asedio, las murallas cedieron. La brutalidad babilónica no tuvo límites.
Prendan fuego al templo, ordenó Nabucodonosor. Destruyan toda la ciudad. Las llamas devoraron el santuario, el palacio y los hogares. El cielo nocturno ardía con el resplandor de la ruina. Sedequías trató de escapar, pero fue capturado. Frente a sus ojos, sus hijos fueron ejecutados. Esto será lo último que veas, dijo el capitán babilonio antes de dejarlo ciego y encadenarlo. Los sobrevivientes, humillados y atados, marcharon rumbo al exilio en largas caravanas. Dios nos ha abandonado, sollozaban, pero aún allí, la voz del Altísimo no fue silenciada. A través de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, el Señor manifestó su poder y fidelidad. Las promesas de redención resonaban incluso entre las ruinas. Mis planes para ustedes son de bienestar, anunció Dios por medio de Jeremías. Los haré regresar a esta tierra. Y después de 70 años de destierro, el cambio llegó de forma inesperada. Ciro el Grande, monarca de Persia, conquistó Babilonia en una noche que cambiaría la historia. El Señor, dueño de todos los reinos, me ha encomendado reconstruir su templo en Jerusalén. Declaró en un decreto asombroso: que suba quien sea de su pueblo y edifique la casa del Señor. La noticia se esparció veloz entre los exiliados. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. El Señor ha abierto un camino, proclamó con firmeza. Volvamos y reconstruyamos su santuario. Impulsados por la esperanza, los judíos emprendieron el largo regreso. Al llegar a Jerusalén, encontraron desolación y escombros. «¿Esta es la ciudad de nuestro Dios?», murmuraban con lágrimas. Zorobabel, sin dejarse vencer, animó al pueblo: comencemos con el altar. Adoremos primero al Señor. La reconstrucción comenzó con fervor, pero pronto llegaron burlas y amenazas. ¿Qué hacen estos pobres judíos?, se mofaban los enemigos. Pero Nehemías, con determinación, organizó al pueblo: trabajad con una mano y con la otra empuñad la espada. Nuestro Dios peleará por nosotros. En solo 52 días los muros fueron levantados nuevamente. La victoria se celebró con una solemne dedicación y la nación renovó su pacto con Dios entre lágrimas y alabanzas. Pero ese gozo fue efímero. El eco de los profetas se apagó y un profundo silencio envolvió a Israel. En esa era de oscuridad, potencias extranjeras y luchas internas marcaron el destino de Judea. Alejandro Magno, con su ejército imparable, conquistó vastas regiones, incluyendo la Tierra Santa. Adoptaremos su cultura, proclamaron sus gobernantes, sin prever que tras su muerte su imperio se fragmentaría. Los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos en Egipto y los seleucidas en Siria, se disputaron el control de la región. Judea, atrapada entre estas potencias, se convirtió en un campo de batalla. Al principio, el dominio ptolomeo fue tolerable, pero la represión creció hasta que incluso la fe judía fue prohibida. Erigid un altar a Zeus en el templo, ordenó un rey. Prohibid sus ritos. El pueblo se levantó con indignación. Esto es una abominación. En la aldea de Modín, un anciano sacerdote, Matatías, alzó la voz: «Quien sea fiel al Señor, que me siga», gritó, alzando su espada contra un emisario griego. La chispa de la rebelión se encendió. Sus hijos, los macabeos, iniciaron una guerra de resistencia. Judas Macabeo, apodado el Martillo, destacó por su valor y astucia. Luchemos por nuestra libertad y nuestra fe.
Batalla tras batalla, los macabeos derrotaron a los ejércitos seleucidas. En una contienda decisiva, Judas se dirigió a sus tropas: confiemos en el Señor de los ejércitos. Es mejor morir combatiendo que ver nuestra nación aniquilada. Contra todo pronóstico, los judíos prevalecieron. En el año 164 a.C., recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. La victoria fue gloriosa, pero la paz no duró. En el horizonte, el auge de Roma se cernía como una nueva amenaza sobre la tierra prometida. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande, destacado general del Imperio Romano, hizo su entrada en Jerusalén. Desde entonces, esta región quedó bajo dominio romano y Judea fue incorporada como provincia, administrada por procuradores y gobernantes subordinados al Senado de Roma. Herodes el Grande, sagaz y despiadado, ascendió al trono con respaldo del poder romano. «Erigiré un templo sin igual», proclamó, intentando ganarse el favor del pueblo. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la crueldad. Aunque los profetas guardaban silencio, la esperanza en un Mesías permanecía viva, como una llama que se resistía a extinguirse, anticipando un nuevo capítulo en la historia divina. En el silencio profundo de la noche, el cielo sobre Belén se encendió de forma prodigiosa. Unos pastores, atentos a sus rebaños, fueron sorprendidos por una visión celestial. «No teman», anunció un ángel. «Traigo buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor». Los pastores corrieron a Belén y en un humilde establo hallaron a una joven madre contemplando con ternura al recién nacido. Jesús susurró, evocando las palabras del ángel Gabriel: «Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». José, su esposo, se acercó con rostro sereno y cargado de responsabilidad. «María, se ha cumplido lo que anunciaron los profetas», declaró con solemnidad. «De ti nacerá el que regirá a Israel». El momento de quietud se interrumpió con la llegada de los pastores. «Hemos visto ángeles», dijeron entre jadeos. «Nos anunciaron el nacimiento del Salvador». Al ver al niño, se postraron con profunda reverencia. «Gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra», exclamaron. Lejos, en Oriente, unos sabios astrónomos detectaron una señal extraordinaria en el firmamento. «Una estrella nos guía», afirmaron con convicción. Recorrieron largas distancias siguiendo su curso hasta Jerusalén. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», preguntaron al rey Herodes. «Hemos visto su estrella y venimos a rendirle homenaje». Herodes, alarmado y lleno de inquietud, consultó a los escribas y sacerdotes. «En Belén de Judea», respondieron, «pues así lo profetizó el siervo del Señor. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor, porque de ti saldrá un pastor que guiará a mi pueblo». Herodes ocultó su intención maliciosa. «Busquen al niño, y cuando lo hallen, comuníquenmelo para que yo también lo adore». Guiados nuevamente por la estrella, los sabios llegaron al sitio donde estaba el niño. Al contemplarlo, ofrecieron regalos dignos de realeza: oro, incienso y mirra. «Hemos visto al rey», expresaron con emoción. Advertidos en sueños de no regresar a Herodes, emprendieron el retorno por otra senda. Herodes, enfurecido al verse burlado, ordenó una matanza despiadada. «Acaben con todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores», rugió, su voz llena de odio. Entonces un ángel del Señor se apareció a José en sueños. «Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. José, con el corazón acelerado, obedeció de inmediato. En plena noche, la Sagrada Familia escapó, dejando atrás la tierra de sus ancestros. Dios está con nosotros, murmuró María, estrechando a su hijo contra su pecho. Años después, tras la muerte de Herodes, el ángel volvió a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto quienes buscaban su vida. Así José, María y Jesús volvieron y se establecieron en Nazaret, cumpliéndose otra profecía: será llamado Nazareno. Jesús creció en sabiduría, y cuando llegó el momento, se dirigió al Jordán, donde Juan el Bautista anunciaba con voz potente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entre la multitud que acudía al río, apareció Jesús. Bautízame, pidió. Juan, asombrado, exclamó: ¿tú vienes a mí? Yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús, con mirada firme y tranquila, respondió: hazlo ahora, pues así cumpliremos toda justicia. Al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como una paloma, y una voz resonó desde lo alto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí se manifestó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Impulsado por el Espíritu, Jesús se adentró en el desierto. Ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por el adversario. 3 pruebas, 3 triunfos. Satanás se retiró derrotado y los ángeles acudieron para servirle. Mientras Jesús recuperaba fuerzas, llegó la amarga noticia: Juan el Bautista había sido arrestado. Era tiempo de actuar. Jesús dejó Nazaret y se trasladó a Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Allí convocó a sus 12 apóstoles con una simple pero poderosa invitación: síganme. Acompañado por ellos, recorrió aldeas, ciudades y campos, proclamando: conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó en sinagogas, en casas, al aire libre, en playas y plazas. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Era la encarnación del Dios viviente, Emmanuel, Dios con nosotros. Sus palabras revelaban verdades profundas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, decía, pequeño al sembrarse, pero crece hasta convertirse en un árbol que cobija a las aves. Con cada milagro, con cada parábola, transformaba vidas y desafiaba estructuras de poder. Este hombre no viene de Dios, murmuraban los fariseos, porque viola el sábado. Pero Jesús les respondió: el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En Caná transformó agua en vino. En el monte proclamó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Calmó una tormenta con una orden: silencio, cállate. Y los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Resucitó a Lázaro con un grito: Lázaro, sal fuera. Conmovió corazones con la parábola del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. En su sermón más célebre, redefinió la ley. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Sus enseñanzas revelaban el amor incondicional de Dios y una vida justa y fiel. La fama de Jesús creció, y con ella la conspiración de los líderes religiosos.
Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo, declaró Caifás, el sumo sacerdote. La tensión en Jerusalén era cada vez mayor. Al ver la corrupción en el templo, Jesús volcó las mesas de los cambistas. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así comenzó el camino hacia su pasión. Jesús, sabiendo que su hora final se acercaba, convocó a sus discípulos para compartir una última cena en una habitación elevada de Jerusalén. La atmósfera estaba impregnada de tensión. De pronto, anunció con voz grave: uno de ustedes me va a entregar. El impacto de sus palabras dejó a todos estupefactos. ¿Seré yo, Señor?, preguntaban uno tras otro, con mezcla de temor y desconcierto. Judas, cuyo corazón ya estaba envuelto en tinieblas, murmuró: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús lo miró con intensidad y le respondió: tú lo has dicho. Durante la comida, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego alzó la copa, dio gracias y la compartió con ellos. Beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para la redención de muchos. El momento era profundamente solemne. Cada discípulo sentía la trascendencia de esas palabras. Hagan esto en memoria de mí, les encargó. Jesús sabía que ese gesto se convertiría en el eje central de la fe cristiana. Una vez terminada la cena, condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte, confesó a Pedro, Santiago y Juan, antes de alejarse a orar. Su sufrimiento era tan extremo que su sudor caía como gotas de sangre. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró, entregándose al destino que le esperaba. En ese momento, Judas apareció, acompañado de una turba armada. Salve, maestro, dijo, entregándolo con un beso. Jesús, mirándolo con tristeza, le preguntó: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los soldados lo apresaron y los discípulos, llenos de pavor, huyeron. Fue llevado ante el Sanedrín, donde lo interrogaron y golpearon. Dinos si tú eres el Mesías. Le exigieron los sumos sacerdotes. Aunque se los diga, no lo creerán, respondió Jesús. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Eres entonces el Hijo de Dios?, insistieron. Ustedes mismos lo han dicho, afirmó. El sumo sacerdote, lleno de furia, rasgó sus vestiduras. Blasfemia, merece morir. Al amanecer, fue presentado ante Poncio Pilato, gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. No hallando culpa en él, Pilato ofreció dejarlo libre conforme a la costumbre de Pascua. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, clamó: a Barrabás. ¿Y qué haré entonces con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo, gritaban. Jesús fue flagelado cruelmente, su cuerpo desgarrado y cubierto de sangre. Los soldados romanos se burlaron de él, le colocaron una corona de espinas y un manto púrpura. Salve, rey de los judíos, decían, golpeándolo sin piedad. Luego lo condujeron al Gólgota, cargando su cruz. Mientras lo clavaban en ella, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su lado, 2 malhechores también fueron crucificados. Uno de ellos lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros.
El otro, reconociendo su culpa, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió con ternura: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra. Jesús, con voz desgarradora, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y poco después expiró: todo está cumplido. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un centurión romano, testigo de todo, declaró: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús fue colocado en una tumba nueva y una gran piedra selló la entrada. 3 días más tarde, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres acudieron al sepulcro con aromas, pero vieron que la piedra había sido removida. Un ángel resplandeciente les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Llenas de asombro y alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pedro y Juan acudieron al sepulcro. El Señor ha resucitado, dijeron maravillados. Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín. Raboni, exclamó ella, postrándose a sus pies. Ve y anuncia a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, le encargó. Luego, Jesús se mostró a sus discípulos en varias ocasiones, enseñándoles sus manos y su costado. La paz sea con ustedes, dijo, y sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. Finalmente, en el Monte de los Olivos, los reunió: toda autoridad me ha sido conferida en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a guardar todo lo que les he mandado, y sepan que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras los bendecía, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos, mirando al firmamento, oyeron la voz de 2 hombres vestidos de blanco. ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo han visto partir. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos retornaron a Jerusalén llenos de esperanza y determinación. Aguardemos la promesa del Padre, dijo Pedro, evocando las palabras que su maestro les había dejado. Reunidos en oración constante, permanecieron en el aposento alto, sin saber el momento exacto en que el Espíritu Santo descendería. En la festividad de Pentecostés, un estruendo semejante al de un viento impetuoso invadió el lugar donde estaban congregados. Lenguas como de fuego descendieron y se posaron sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversos idiomas. La multitud, confundida y asombrada, murmuraba: ¿cómo es posible que cada uno escuche en su propia lengua natal? Entonces Pedro, acompañado por los 11, alzó la voz y proclamó: hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, esto es lo anunciado por el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda persona. Su discurso fue poderoso y directo. Arrepiéntanse y crean. La comunidad de creyentes creció velozmente, compartiendo todo entre sí y dando testimonio con autoridad. Pero no tardó en surgir la oposición. Pedro y Juan, al sanar a un hombre lisiado en la entrada del templo, fueron detenidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, había dicho Pedro. Al comparecer ante el Sanedrín, respondió con firmeza: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La persecución se intensificó. Esteban, lleno de gracia y poder,
realizaba señales milagrosas entre la gente. Sus adversarios, incapaces de refutar su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el consejo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie junto al trono de Dios, exclamó antes de ser apedreado. Su última súplica fue de perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su muerte marcó el inicio de una gran persecución que dispersó a los creyentes por Judea y Samaria. Felipe, uno de los diáconos, predicó en Samaria con gran éxito. En el camino se encontró con un eunuco etíope, leyendo el libro de Isaías. ¿Comprendes lo que lees?, le preguntó. Al explicarle las buenas nuevas, el eunuco creyó y fue bautizado. Saulo de Tarso, ferviente perseguidor de la iglesia, había recibido autorización del sumo sacerdote para arrestar a los creyentes en Damasco. Pero en su trayecto, una luz celestial lo envolvió y cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó una voz. ¿Quién eres, Señor?, respondió él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ciego y atemorizado, fue conducido a la ciudad. Ananías, discípulo del Señor, fue enviado para orar por él. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envió para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de sus ojos y fue bautizado. Desde ese momento, Saulo se transformó en el apóstol Pablo, incansable misionero del Evangelio. Junto a Bernabé, llevado por el Espíritu, llevó el mensaje a los gentiles. En cada ciudad enfrentaron oposición, pero también vieron conversiones masivas. No podemos callar lo que hemos vivido, afirmaban con convicción. El Concilio de Jerusalén se reunió para discernir si los gentiles debían someterse a la ley mosaica. Pedro, recordando su experiencia con Cornelio, dijo: ¿por qué cargar a los nuevos discípulos con un yugo que ni nosotros hemos podido soportar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. La decisión fue clara. La ley no sería impuesta a los gentiles. Pablo prosiguió su misión, enfrentando azotes, naufragios y prisiones. En Atenas proclamó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora llama a todos a arrepentirse. En Éfeso, milagros acompañaban su mensaje. El nombre de Jesús era exaltado y muchos renunciaban a la hechicería quemando sus libros públicamente. Finalmente fue arrestado y apeló a ser juzgado en Roma. Durante el viaje el barco naufragó, pero nadie pereció, tal como Dios le había prometido. Te he concedido la vida de todos los que navegan contigo. En la isla de Malta, una víbora mordió su mano sin causarle daño. Es un dios, murmuraron los isleños al verlo ileso. Pablo sanó a muchos, incluso al padre del gobernador Publio. En agradecimiento, lo enviaron a Roma con provisiones. Ya preso en la capital imperial, Pablo escribió cartas que fortalecían a las iglesias y animaban a sus colaboradores. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, escribió a los filipenses. Ni las cadenas apagaron su pasión por el Evangelio. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles seguían proclamando la fe. Pedro, por revelación divina, fue guiado a la casa del centurión Cornelio, abriendo así la puerta a los no judíos. Ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, declaró Pedro, sino que en toda nación acepta al que le honra y actúa con justicia. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión celestial que se transformaría en el libro del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, escuchó decir a Jesús. Su visión, rica en símbolos y profecías, ofrecía consuelo y desafío a la iglesia sufriente, asegurándoles
que la victoria final pertenece a Cristo. El 17 de julio del 64, un gran incendio devastó Roma y Nerón, culpando a los cristianos, desató una feroz persecución. Miles de creyentes fueron crucificados o quemados vivos. Durante este tiempo, Pablo fue arrestado nuevamente y desde su prisión escribió a Timoteo sus últimas palabras de esperanza. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. En el 67 DC, Pablo fue ejecutado por decapitación, dejando un legado de valentía y fe. A pesar de los mártires, la fe cristiana se expandió rápidamente. Las comunidades cristianas se reunían en casas y catacumbas, fortaleciendo su unidad. La iglesia comenzó a organizarse con ancianos y obispos para guiar a los creyentes. La caída de Jerusalén en el 70 DC no detuvo la expansión. Los cristianos huyeron a otros lugares y la destrucción del templo subrayó la enseñanza de Jesús. La verdadera adoración no depende de un edificio, sino de Él. La fe cristiana se extendió incluso al norte de África, donde pensadores como Justino Mártir, un filósofo convertido, reconocieron en ella no solo fe, sino sabiduría. Durante esos 50 años de intensa transformación, se redactaron los escritos que conforman el Nuevo Testamento. Surgieron 4 evangelios, cada uno con una perspectiva singular. Mateo, con abundantes citas del Antiguo Testamento, presentó a Jesús como el Rey prometido al pueblo de Israel. Marcos, directo y ágil, mostró a Jesús como el siervo obediente, enfatizando más sus acciones que sus palabras, ideal para una audiencia romana. Lucas, médico y gentil, escribió con precisión histórica, destacando la perfecta humanidad de Cristo, el hombre lleno del Espíritu. El Evangelio de Juan, redactado hacia el final del siglo I, confrontó el gnosticismo emergente con una declaración firme: Jesús es completamente Dios y plenamente hombre. Seleccionó 7 milagros y 7 afirmaciones "Yo soy" para demostrar su divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El libro de los Hechos, continuación del Evangelio de Lucas, narra la expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta ciudades como Antioquía y Éfeso. Su final abierto deja claro que la historia de la iglesia no ha concluido. Es un relato en constante desarrollo. Finalmente, el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, ofrece una visión profética del fin de los tiempos y del regreso glorioso de Cristo. Fue revelado a Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, escribió. El Cordero triunfa sobre la bestia. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Aunque estas visiones aún esperan cumplimiento, su esperanza sigue viva. La historia de la Iglesia no se cerró con los textos sagrados. Somos herederos de esa comunidad nacida en Pentecostés. El mismo Espíritu que impulsó a los apóstoles sigue obrando hoy, guiándonos en un mundo incierto y desafiante. La voz de Pablo sigue resonando. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese mensaje aún puede transformar tu presente y tu destino. Cierra la puerta de tu habitación, habla con Dios en lo secreto. Él te escucha. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos.
Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.